Bueno, me la juego con el siguiente nombre. Twitch. Stalin. Interesantísimo. Uno de los personajes históricos peor tratados por la historiografía. O sea, hubo una historiografía que fue totalmente una agiografía, fue una vida de los santos sobre Stalin, y luego hubo una leyenda negra sobre Stalin horrorosa. Y la única manera de salirte de una y de otra es ir a los libros, que además ahora hay una editorial que lo está rescatando, a los propios libros que escribió Stalin. Porque Stalin dejó una obra práctica, probablemente ha sido el líder comunista que ha dejado una obra práctica más clara, pero es que encima dejó una obra teórica también importantísima. Y tiene varios libros que son muy, muy, muy interesantes. Y te das cuenta de que la imagen esa que siempre se ha vendido, de que Trotsky era el teórico, era el ideólogo, era la persona que creía de verdad en la revolución, mientras que Stalin era un hombre de partido, hosco, rudo y demás, no tiene nada que ver. O sea, Stalin tiene un nivel intelectual que quizás es comparable, y digo quizás, con Lenin, pero nada más. O sea, no hay ningún otro líder comunista que haya tenido la entidad intelectual de Stalin. Y lo ves en la obra, que ganó la Segunda Guerra Mundial. Stalin gana la Segunda Guerra Mundial, no la gana Rambo, la gana Stalin. Fue el que gana la Segunda Guerra Mundial, que convirtió a la Unión Soviética de un país feudal, que estaba en época de Lenin. Lenin duró muy poquito, porque se murió muy pronto, pero aún así estaba totalmente económicamente en la ruina. Stalin lo convirtió en la segunda potencia mundial. La segunda potencia mundial en todos los ámbitos, e incluso algunos en la primera. Cogió un país feudal y mandó al primer hombre al espacio, por ejemplo. Y iba ganando la carrera espacial, es decir, industrializó un país. Es decir, todo ese tipo de cosas las hizo Stalin, no las hizo otro. Entonces tienes la obra teórica y luego encima, si tienes la suficiente paciencia como para leer sus libros, los fundamentos del leninismo, los problemas económicos de la Unión Soviética, el marxismo y la cuestión nacional, por ejemplo, que es un libro tremendo. Yo tengo un vídeo en el canal analizando ese libro, donde él habla del concepto de nación para el comunismo, es decir, para el marxismo, y es muy interesante. Está muy por encima de cualquiera de los líderes políticos actuales, por ejemplo, de Monedero, Pablo Iglesias, todos estos líderes políticos que son profesores universitarios, están muy por debajo del nivel cultural de Stalin. Entonces es una figura que está muy maltratada por la historia, pero cuando pase tiempo, me imagino yo que se verá de una manera más objetiva y saltará a luz que las cosas que hizo horrorosas las hizo, pero luego no Por hoy fue quería para ahí nada. también. ¿Crees que hay leyenda negra en el contador de muerte de este hombre? Pues seguramente, no lo sé. Es que depende de las que cuentes, porque por ejemplo yo siempre he tenido ahí una pelea con Mao, por ejemplo, que Mao tenía un nivel cultural básico, o sea, muy básico. Mao no era muy interesante. Tengo también un vídeo analizando el libro rojo de Mao, y Mao no es un intelectual, ni tampoco tuvo una gran obra práctica, más allá de que un día estaba paseando por el campo, vio a los periquitos comiéndose a la hierba, le pareció que se estaba comiendo la hierba y dijo, vale, pues si eliminamos a los periquitos, pues directamente produciremos mucha más comida, pero los periquitos se estaban comiendo a los bichos. Un poco la filosofía de Thanos. Sí, claro, pues lo que pasó fue que se murieron de hambre. Claro. Porque los bichos se acabaron comiendo los cultivos, ¿no? Es decir, ese era el poder intelectual de Mao Zedong, ¿no? Pero sin embargo, la realidad es que la China comunista pasó de tener una esperanza de vida de 40 años a 80. Entonces, ¿cómo cuentas tú las muertes? Cuentas las muertes en las purgas, por ejemplo, pero no cuentas la gente que hubiese vivido 40 años y luego vivió 80. O sea, por ejemplo, el capitalismo en Mozambique, en Madagascar, no cuenta la gente que se muere de hambre. Eso no, O en la India lo por claro, eso no son muertes políticas, ¿no? Pero lo otro sí. Entonces, que hubo muchas muertes es evidente, que hubo muchas purgas es evidente, pero depende mucho de la perspectiva y del crisol con el que tú lo veas. Y la leyenda negra sobre Stalin y la Unión Soviética es muy evidente. O sea, siempre se habla de que el comunismo, por ejemplo, hace que la economía se venga abajo. Ahí están los libros, los 3 tomos de los enemigos del comercio, que son buenísimos, de Antonio Escotado, que explica que el comunismo no funciona y hace que la economía se venga abajo. Bueno, pues con Stalin se pasó de un país feudal a la segunda potencia mundial. O sea, ya hay algo, hay una explicación que no cuadra. Si el comunismo te hace morirte de hambre, ¿cómo se pasó de una cosa a otra? ¿Cómo de repente un país de los zares que iban a la primera y a la primera guerra mundial iban con... cuando mataban a uno, el otro tenía que coger la pistola para seguir y lo mataban, y el otro, porque no tenían ni siquiera armas, acabó mandando a Yuri Gagarin al espacio, mandando el primer satélite al espacio como es el Sputnik y demás? ¿Cómo consiguió eso? No tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, evidentemente hay una leyenda negra, pero hay muchas leyendas negras. Vale, estupendo. Bueno, me gustaría más hablar sobre Stalin, porque es un personaje que da para hablar. Las películas también han pintado a la Unión Soviética de una forma.
Pero bueno, Yo estoy a tu disposición. pues ya que nos ponemos entonces... SETI, por ejemplo, hizo mejoras rarias también, pero el tema de las películas de la Unión Soviética violaba en Alemania, por ejemplo, a las mujeres para bajar la moral, y también de que en Stalingrado, por ejemplo, iban, vamos, esto se ve en una película, no recuerdo ahora mismo el nombre, te iban los soldados muchos sin armas. Tú ibas al lado de tu compañero, si se moría tu compañero, cogía su arma. Sí. Ese tipo de cosas, tú que te informas más que yo, por creo que supuesto. eso tiene más que ver lo que te decía con la Primera Guerra Mundial y la Rusia zarista que con la otra. O sea, la otra era una potencia. Es verdad que la Unión Soviética tenía mucha carestía de muchas cosas, y cuando tú sufres una invasión tan dura, tú date cuenta que la Unión Soviética no piensa que la Alemania nazi va a invadir la Unión Soviética. O sea, De hecho, hay que hicieron un tenerlo en pacto. cuenta. Ahí está. Tenían un pacto. Al igual, por cierto, que Alemania no sabía que Francia e Inglaterra le iban a declarar la guerra. Hay una anécdota muy curiosa: cuando invaden Polonia, se la reparten. Y evidentemente, si lees el libro del líder de la Alemania de aquella época, que no sé si por decir el nombre puede pasar algo, bueno, pues si lees su libro, por ejemplo, tú ves muy claramente que su expansión era hacia el este. En ningún momento pensó en expandirse hacia el otro lado, siempre hacia el este. Entonces, cuando declara la guerra Francia e Inglaterra, hay una reunión que está allí con los generales, y esta persona dice: ¿y ahora qué hacemos? Pues ni siquiera tenían planteado hacer la guerra a Francia e Inglaterra. Bueno, pues a la Unión Soviética le pasó un poco lo mismo. No se imaginaban que de repente, o sea, ellos pensaban que la guerra la iban a tener con Japón, porque ya habían tenido unos En las años Islas antes. Kuriles, ¿no? Ahí está. Pero no pensaban que Alemania los iba a invadir y tan rápido. Entonces todo aquello les pilló por sorpresa y hubo muchas carestías, porque la guerra tienen eso, ¿no? España también pasó en los años 30-40, pasó un hambre horroroso y faltaba de todo, ¿no? Eso pasa en todos los países, pero bueno, desde luego yo no creo que le faltasen armas, porque se convirtió en la primera potencia atómica, por ejemplo, Sí. con Stalin. Es decir, que yo creo que a lo mejor faltaba chocolate, pero armas no creo que faltasen en la Unión Soviética. Vale, estupendo.